Bueno, finalmente, antes de ingresar ya al trabajo o a la escritura de código en el lenguaje de programación Java, vamos a ver dos operaciones que son justamente básicas y que pertenecen a las estructuras secuenciales, ¿no? Es decir, cómo implementar la operación de escritura, el escribir, y cómo implementar la operación de lectura ya en el lenguaje de programación Java. En primer lugar, les voy a explicar la más simple, la operación de escritura, es decir, la salida de datos. ¿Ya? Esta de aquí, esta vendría a ser en realidad la instrucción que nosotros cuando utilizamos los algoritmos conocemos como escribir. Es decir, lo que la computadora muestra en la ventana, en la consola, se dice normalmente, muestra en la ventana para que le sirva de guía al usuario, es decir, para que el usuario sepa qué hacer o para que muestre también los resultados, ¿no? Una vez que ya haya finalizado el proceso. Bueno, la salida de datos entonces, o la operación de escritura, lo vamos a hacer, lo podemos hacer inicialmente, lo podemos hacer con tres métodos. El método print, el método println y el método printf. Estos dos son los más sencillos y con ellos vamos a empezar y es el que les voy a explicar en este momento. El método print es un método, como pueden ver ustedes, que nos permite justamente mostrar un mensaje en la pantalla de nuestra computadora. Miren, aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Cómo se utiliza este método? Lo utilizamos haciendo un llamado a la clase System, a la subclase Out, y este es su método print. Así como ustedes lo ven aquí, con la letra mayúscula al comienzo, con los puntos de separación exactamente iguales el que tenemos que nosotros escribir y hacerle un llamado a este método print. Entonces, este método print puede tener varios parámetros, es decir, puede tener dentro del paréntesis que tiene este método, puede tener referencia a variables, puede tener referencia en este caso a texto, ¿no? Y puede tener también algunos símbolos que en este caso, por ejemplo, si ustedes observan este símbolo más, que nos van a permitir enlazar esta parte, que en este caso es un texto, con el valor de una variable, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta cómo está escrito, porque acá no podemos equivocarnos ya absolutamente en nada, es decir, no podemos cambiar ni una sola letra, ni siquiera de mayúscula a minúscula, ¿no? No podemos dejar espacios ni ese tipo de cosas. Vamos a verlo justamente qué es lo que hace. Miren, yo he escrito o he utilizado el método system.print ya en el lenguaje de programación Java y le estoy diciendo que me muestre esta palabra, la palabra hola. Entonces, cuando yo lo ejecuto, ¿qué es lo que voy a obtener? Miren, al ejecutarlo, vamos a ver justamente que en la consola, esto se le llama consola, en la consola aparece la palabra hola, es decir, esta palabra tal y como yo la he escrito dentro de las comillas dobles. Si por ejemplo le agrego hola, vamos a poner acá, hola Perú, y lo vuelvo a ejecutar, vamos a ver que aquí en la consola me aparece hola Perú. Vamos a ver ahora dos de estas instrucciones, una debajo de la otra. Una que dice hola Perú y la otra que dice ¿cómo estás? Lo voy a volver a ejecutar y quiero que vean qué es lo que está pasando aquí. Fíjense cómo aquí en esta parte lo que me está saliendo en la consola es la palabra hola Perú y sale
pegado a la palabra como, ¿no? Eso es porque, si ustedes se fijan acá, yo no estoy dejando ningún espacio en blanco. Es muy importante que sepan que el espacio en blanco se considera un carácter. Entonces, si yo quiero que haya una separación entre la palabra Perú y la palabra como, lo que tengo que hacer es agregarle un espacio aquí al final de la palabra Perú o agregar un espacio aquí al empezar esta palabra como. Fíjense que lo voy nuevamente a ejecutar y ahora sí pueden ver la salida. Hola Perú, ahí está la separación que corresponde a este espacio en blanco. ¿Cómo estás? Bueno, ¿y qué tal si yo quiero que me salga Hola Perú en una línea y cómo estás en la otra línea, en la línea de abajo? Entonces, ahí lo que voy a hacer es utilizar, en vez de print, utilizar print ln. ¿Ya? Print ln. Así. A los dos lo estoy poniendo para no confundir. Entonces, si yo lo ejecuto, vamos a ver que ahora sale justamente en dos líneas diferentes. En otras palabras, acá en la separata ustedes van a encontrar justamente también la explicación de print ln. ¿Ya? En otras palabras, esto nos permite mostrar algo en la consola o en la pantalla de nuestra computadora, pero mantiene el punto de inserción en la misma línea, ¿no? En la misma línea de texto, digámoslo así. Mientras que si yo utilizo el system.println, esto va a hacer que nuestra computadora pueda saltar a una siguiente línea, es decir, haga un salto de línea de texto, ¿no? Esa es la única diferencia. Ya depende básicamente de lo que estemos haciendo, del problema, de la manera como queramos mostrar nosotros los mensajes o mostrar los resultados, los valores de las variables para utilizar uno u otro. Finalmente tenemos este otro que es un poquito, digamos, hay que conocer un poquito más para utilizarlo como debe ser, el printf. Este printf nos permite a nosotros justamente ajustar la salida y darle un formato. Por ejemplo, supongamos que hayamos hecho la división de dos números y queremos que el resultado de esa división se ajuste a dos decimales nada más. Entonces, si lo hacemos con prints o println, nos va a arrojar todos los decimales que la computadora es capaz de manejar, ¿no? Mientras que si utilizamos el printf, nosotros vamos a poder establecer el formato y poder decirle con cuántos decimales quiero que salga. Esa es la diferencia. Es decir, acá con printf tenemos que especificar un formato de salida, ¿ya? Pero ese formato de salida, para que nosotros podamos escribirlo correctamente, requiere que manejemos ciertas cosas. Es decir, requiere que aprendamos algunas reglas de uso, ¿no? Para poder construirlo. Pues, por ejemplo, acá, miren, acá estoy utilizando un printf en este ejemplo. Aquí está el formato de la salida. Miren estos símbolos que se utilizan para hacer que el lenguaje de programación entienda lo que le queremos decir. Y acá está la variable. Bueno, eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante.